Seguimos aquí en Al Detalle, claro, con un invitado de lujo, un hombre que conoce el ABC de la política y que hay que respetarlo. Y cuando ha tenido que jugársela, se la jugó. Por eso, la modificación, sí. El intento de la modificación de la Constitución, sí. Él estaba ahí, poniendo en juego su salud. Por eso digo yo que conoce el ABC de la política y que hay que respetarlo. Usted no estaba ahí, pero yo estaba ahí. No, excúseme, parecería que los archivos de los medios de comunicación fueron borrados por el eclipse solar de ayer. Físicamente yo estaba ahí. En este país entonces lo que yo he dicho y lo que ha sido mi prédica y mi práctica entonces ya fue borrada. Pero tenemos al doctor Merán con nosotros. Yo le dejé la pregunta en el aire de si lo que está ocurriendo hoy, que el pueblo dominicano está viviendo, a veces con sorpresa, pero yo creo que la capacidad de asombro se perdió con esta fuga de gente, la avalancha de gente que quiere ir al oficialismo, con la mercancía, dígale al oficialismo, es propio de este proceso, o si en el pasado con el presidente Fernández, con el presidente Medina, se dio lo propio y se dice que se destruyó el PRSC, se destruyó el PRD y que muchos que hoy están como funcionarios de este gobierno, como legisladores de este gobierno, también pasaron durante esos últimos 16 años a apoyar o a Danilo o a Leonel Fernández. Sin lugar a duda, don Abigail, esta pregunta tan importante nos permite precisar una serie de situaciones. En primer lugar, en la historia política dominicana, no se había instaurado, no se había organizado un sistema para compra y cacería de dirigentes de la oposición. Una cosa es que un dirigente de oposición, a través de un partido que termina siendo aliado al gobierno, termine en el partido oficial o en el gobierno cuando se ganan las elecciones. Y otra cosa es instaurar un sistema donde se asignan cuotas por funcionarios públicos, sobre todo funcionarios importantes, para salir, por eso se llama cacería, para salir en cacería a procurar dirigentes de la oposición. Eso no había ocurrido en este país. No podemos señalar que dirigentes de la oposición en otro gobierno, en todos, no significa que no había dirigentes que emigraban. Quizá alguno de ellos detrás de prebendas o intereses particulares de participación en un gobierno. Siempre eso ha existido y va a existir. No es eso lo que estamos atacando y condenando y denunciando, no. Lo que estamos denunciando y condenando es la instalación de un esquema, de una estrategia electoral para construir un triunfo electoral o mayoría electoral que no existe, a los fines de completar ese triunfo electoral, construirlo a través de compra y sonsacamiento aberrante de la oposición. Eso no había existido en este país y ustedes, como buenos conocedores del sistema político y electoral dominicano de tantos años y procesos electorales, claramente se pueden dar cuenta, al igual que la mayoría del pueblo dominicano. No es lo mismo que un dirigente migre de manera aislada hacia un partido de gobierno o migre hacia un partido de gobierno a través de una alianza que de manera previa se pudo haber hecho y legalmente, perfectamente posible, con un partido oficialista. No estamos hablando de lo mismo cuando señalamos que este es un sistema que se ha diseñado, un sistema donde se exhiben las renuncias de dirigentes de la oposición como trofeos electorales de cara a preparar o construir un triunfo, una mayoría electoral inexistente. Eso no había pasado y por lo tanto no es igual al anterior. A nosotros nos sorprende
cuando incluso por redes sociales, hasta en programas tan distinguidos y prestigiosos como este, dirigentes del partido oficial exhiben ese tipo de captación y lo justifican porque antes se hacía. No es verdad que se hacía, no es verdad que se había instalado un esquema como estrategia electoral para ganar unas elecciones, ¿no? Y mucho menos... Ni siquiera el pacto de las corbatas azules. No, jamás, pero de ninguna manera, porque incluso si en el fondo hubo pacto, que no hay históricamente evidencia de eso, porque para haber un pacto tiene que haber un documento por escrito que defina unos acuerdos. Si de manera tácita lo hubo, no fue sobre la base de migración y compra de dirigentes, es decir, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, fue entre dirigentes políticos, como perfectamente hablábamos al principio. Para una reforma constitucional. Pero por supuesto, y la clase política de manera institucional se puede perfectamente poner de acuerdo en cualquier momento, desde luego. No se va a poner de acuerdo a un mes o dos de unas elecciones, pero en cualquier momento la clase política dominicana se puede poner de acuerdo, y eso no significa una migración de apoyo de un partido a otro, todo lo contrario, eso es un esquema institucional que define, como decíamos, mucha madurez política. Es todo lo contrario a lo que está pasando. Lo que está pasando es que de la noche a la mañana, una cantidad ya importante de dirigentes, incluso de autoridades electas, están siendo captadas, son sacadas para llevarla al oficialismo. Eso no había ocurrido nunca. Entonces, hasta el punto de que ya la sociedad dominicana claramente está dando señales de aborrecer ese tipo de práctica. Los dirigentes políticos, sea de oposición o sea oficialista, lo primero que tenemos que tener claro es el compromiso que tenemos con el pueblo dominicano de procurar el ejercicio de esta actividad de manera decente, el ejercicio de esta actividad de manera digna, honorable, que nos convirtamos en una clase que sea respetada por el ciudadano, porque ese tipo de práctica lo que más afecta, como señalaba, es el sistema democrático dominicano y afecta a la clase política, porque en el fondo el ciudadano dice, pero entonces ¿en quién se puede creer? ¿Quién es el serio? ¿A quién puedo respetar? Porque aquí todo es lo mismo. Eso es lo que el ciudadano pura y simplemente termina pensando de los dirigentes políticos, y es el daño grave que a toda la clase política ese tipo de práctica le promueve y consigue. Además, reiteramos también que en términos electorales, a través de ella, se pierde más que lo que se gana. Doctor Henry Perán, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo preparada para las elecciones del 19 de mayo? Electoralmente, usted que tiene a cargo esa responsabilidad. Nosotros estamos de cara al 19... ¿Se van a buscar los votos para que salgan, vayan a las urnas? Sin duda, mi querido doctor. Nosotros debemos reconocer, porque siempre yo trato de ser lo más objetivo posible en toda la coyuntura. Nosotros, para el proceso de febrero, debemos reconocer que fuimos sorprendidos por nuestra competencia. Sorprendidos en nuestra buena fe, porque partíamos del hecho de que las prácticas que se ejecutaron, lo que ocurrió en el proceso de febrero, para nosotros ya no era posible a este nivel que está la sociedad dominicana. Es decir, para la Fuerza del Pueblo en ninguna de sus estrategias y planes de trabajo y acción contempló que un proceso a estas alturas ya se iba a convertir, como se convirtió el de febrero, en una compra directa, aberrante y humillante de la votación, del deseo del pueblo dominicano de ejercer el sufragio. Es decir, nosotros como partido
debemos, reitero, reconocer que jamás pensamos que prácticas desterradas del ejercicio electoral dominicano desde hace 30 años iban a poner en vigencia 30 años después. Porque comprar cédula, provocar de manera aviesa la abstención del electorado dominicano, la instalación de carpas, el sonsacamiento de dirigentes, la presión hacia la oposición, eso nosotros no pensábamos jamás que iba a ocurrir. Lo que sí siempre tuvimos en cuenta, como tiene en cuenta cualquier partido que compite en un proceso, bueno, vigilar la Junta Central Electoral, exigirle garantías de transparencia, democracia y participación, pero jamás el que íbamos a caer en una situación como la que caímos en febrero. Desde luego, de cara a mayo, no va a ocurrir ni parecido a algo de esa naturaleza, porque nosotros nos hemos ya preparado para enfrentar en cualquier terreno ese tipo de prácticas. Y además, ya estamos desde luego totalmente advertidos de lo que es capaz de hacer el actual gobierno. Vamos a pedir nuevamente su anuencia, doctor, y vamos a una pausa. Pero vamos a retomar ese tema. ¿Qué hacer en la estructura partidaria nacional, en la partidocracia dominicana, para romper con la compra de votos o ese transfugismo de altos dirigentes? Vamos a la pausa.